Hola, ¿qué tal, compañeros, profesor? Mi nombre es Fabián Leonides Hernández y bueno, hago entrega de la primera actividad de la unidad correspondiente, que es la unidad uno, en donde vemos eh, temas relacionados con sindicalismo. Bueno, en la primera clase, llamada Antecedentes Históricos Generales del Derecho Laboral, vemos, como su nombre lo indica, antecedentes históricos a lo largo, bueno, antecedentes históricos que marcaron el desarrollo pues, del derecho colectivo del trabajo. Y bueno, aquí mencionamos la obra del maestro Mario de la Cueva, que se llama El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Bueno, el maestro Mario de la Cueva dividía el siglo XIX en tres etapas. La primera etapa es la etapa de la era histórica o de la prohibición. La segunda etapa es la era de la tolerancia. Y la tercera etapa es la etapa del reconocimiento de las instituciones por la legislación ordinaria. Bueno, en la era histórica o era de la prohibición, bueno, pues fue para los trabajadores de inicios del siglo XIX, pues un cerco insalvable por la concepción individualista de la vida social, ya que la existencia de las leyes económicas en las que era inútil levantar barreras porque eran tumbadas, por ejemplo, por la ley de Chapelier, por el Código Penal, por el Código Civil. Y bueno, la lucha inició pues a principios del siglo XIX por parte de los trabajadores, y aquí vemos tres acontecimientos importantes, que es la ley inglesa de Francis Place de 1824. También otro acontecimiento importante es la publicación del Manifiesto Comunista de Karl Marx de 1848, en donde nos habla pues de la lucha de las clases y la explotación del hombre por el hombre, y por último la Revolución Francesa de 1848. La era de la tolerancia, bueno, básicamente nuestro país pues no atravesó por la era de la prohibición o era histórica y entró directamente a la era de la tolerancia. Algunos acontecimientos importantes, pues es que bueno, aquí la coalición y la huelga pues eran la coalición y la huelga, tanto también la asociación profesional, quedaron toleradas, pero no constituían ningún derecho para los trabajadores. Y bueno, aquí ya México había tenido cuatro constituciones, dos federalistas y dos centralistas. La primera fue federalista de 1824, no presentaban ningún derecho ni individual ni colectivo para los trabajadores. La segunda fue centralista de 1836, la otra también fue centralista de 1842 y pues tampoco contemplaban derechos para los trabajadores. Y fue hasta la Constitución Federalista de 1857 en donde en su artículo cuarto nos habla de la libertad del trabajo, en el artículo 5 pues nos habla que nadie puede ser obligado a prestar algún trabajo personal sin su consentimiento. En el artículo noveno también nos habla de que no puede coartarse el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente. Y bueno, por último, la era de la reglamentación en México, pues los movimientos obreros del 1906, que fueron en Cananea, que fueron los trabajadores mineros, que solicitaban ante la explotación de los trabajadores pues un salario justo, jornadas laborales de 8 horas, un trato igual al de los trabajadores extranjeros. Y, y pues básicamente fue lo que vimos en la primer clase. Eh, En la segunda clase vimos los conceptos tanto de coalición como de sindicalismo. Y bueno, coalición, pues nos dice la fracción 16 en el artículo 123 constitucional, en el apartado A. Bueno, aquí reconoció el derecho de los trabajadores para coalidarse en defensa de sus intereses formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera. Básicamente, pues la coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Y sindicato, la palabra sindicalismo,
pues la encontramos por primera vez en Europa en la ley francesa de 1824 y bueno, en México, en la Ley Federal del Trabajo de Veracruz de 1918 mencionó únicamente sindicato y esta terminología fue adoptada por la mayoría de las leyes. Bueno, ¿qué es un sindicato? Nos referimos a sindicato, o bueno, en la Ley Federal del Trabajo de 1970, en el artículo 356, definió como sindicato la asociación de trabajadores o patrones para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Pues definición que prevalece hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Bueno, eh, en la tercera clase vimos básicamente lo que es un registro del sindicato y bueno, vimos que para constituirse o para constituir un sindicato se necesitan como mínimo 20 trabajadores. Bueno, eso lo vimos en la clase pasada. También vimos que las personas mayores a 15 años también pueden formar parte del sindicato, pero no de la asamblea. Y bueno, realmente para el registro deberá observarse los principios de autonomía, legalidad, equidad, democracia, transparencia, certeza, inmediatez y imparcialidad. Bueno, para el registro de un sindicato deberán registrarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, debiendo remitir la siguiente documentación. Es una copia autorizada de Asamblea Constitutiva. El segundo documento es una lista autorizada con el nombre, número, CURP y domicilio de sus miembros, así como el nombre del patrón o de la empresa a la que prestan sus servicios, y también una copia autorizada de los estatutos con los requisitos que señala la ley. Y por último, una copia autorizada del acta de asamblea en la que se hubiese elegido la directiva. Bueno, estos 4 documentos deben de ser autorizados y firmados por el secretario general, que es el representante de la organización sindical, o por la persona que señale sus estatutos. Una vez que esta documentación se entrega al Centro Federal, él recibe los documentos y hará pública la información de los registros de los sindicatos en términos del octavo constitucional y lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Obviamente, pues no hará pública la información confidencial, que son los nombres, CURP, direcciones, ¿no? Y bueno, eso es básicamente el registro podrá cancelarse, sí, también se puede cancelar. Y antes que eso, las causas por las que podrá negarse el registro son: uno, no proponer la finalidad para la cual fue creado un sindicato. Otro punto por el que puede negarse el registro, pues es que si no se constituye con el número mínimo de trabajadores, que ya mencionamos que son 20 trabajadores, y si no se exhiben los documentos pues antes mencionados, ¿no? Y el registro también puede cancelarse por los 3 puntos antes mencionados, y también cuando se considera que un sindicato incumple su objetivo, o cuando sus dirigentes o representante legal incurra actos de extorsión contra el patrón, exigiéndole ya sea dinero o bienes materiales. Esas son las razones por las que se puede cancelar. Y por último, en la última clase vimos los estatutos de los sindicatos. ¿Qué son los estatutos? Bueno, son normas fundamentales que requieren la vida de los sindicatos, y en estos se establecen las obligaciones y los derechos de sus asociados. La Ley Federal del Trabajo establece lo que deben contener los estatutos. ¿Y dónde vamos a encontrar esto? Pues lo vamos a encontrar en el artículo 371. Son demasiados, pero por ejemplo, por mencionar algunos de los estatutos, son la denominación que lo distinga de los demás, el domicilio, el objeto, la duración,
condiciones de admisión de los miembros, obligaciones de derechos de los asociados, motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias, y entre otros. Y bueno, esto es lo que vimos en la última clase. Realmente es que, bueno, 8 minutitos, pues es muy poco para poder hablar lo que vimos en tanto tiempo. Y bueno, en lo personal, pues puedo decir que me agradó esta primera unidad, las primeras clases. A usted, profesor, le agradezco por tomarse el tiempo de explicarnos minuciosamente, y realmente es que es información muy valiosa y que pues en un futuro claro que nos va a servir. Antemano, pues les agradezco, compañeros, profesor, y pues quedo a sus órdenes.